Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre entrenamiento. Vamos a explicar por qué la gran mayoría de personas normalmente entrenan mal. Hoy te quiero explicar realmente esa gran perspectiva porque eso va a cambiar mucho la forma en la que ves tus entrenamientos, tanto si ya estás entrenando durante mucho tiempo o a lo mejor eres una persona que quizás no has adquirido la disciplina para entrenar y constantemente lo viene dejando. Así que hoy va a cambiar totalmente esa perspectiva. Los temas que vamos a tratar va a ser primero el error, gran error, es que muchas personas entrenan sin un propósito y no tienen la motivación. Vamos a hablar el por qué sucede esto y cómo cambiar esa perspectiva. Luego vamos a reflexionar y ver realmente por qué tener un buen físico te puede literalmente salvar la vida. El tercer punto que vamos a tocar es por qué no entiendes este propósito en tus entrenamientos, que vamos a reforzarlo con el punto número 1. Y luego, otro de los grandes errores que para mí es de los más importantes, sobre todo cuando quieres progresar a nivel físico y verte bien, es la intensidad con la que entrenas. Entonces vamos a desglosar esta parte bien y sobre todo que sepas cómo identificar qué tipo de entrenamiento tienes que hacer según los objetivos específicos que tú te hayas marcado. Entonces, lo primero que quiero abordar aquí es que la gran mayoría de personas que va a un gimnasio, que acude a él, muchas personas, y para que te hagas una idea del negocio de los gimnasios, es que muchas veces la mayoría de personas que se apunta al gimnasio no lo disfrutan. Simplemente va por moda, porque le han dicho que es lo que necesita para bajar de peso y realmente va a entrenar simplemente porque es una de las rutas o uno de los caminos para verse mejor. Entonces, si no le gusta su barriga, si no le gusta su físico, o a lo mejor le han detectado un problema de salud y se ha dado cuenta o se ha informado de que el entrenamiento como tal es lo que le va a ayudar a ese objetivo que se ha marcado. Entonces, al principio se encuentra muy perdida, no sabe exactamente qué hacer y normalmente no disfruta del entrenamiento y va simplemente porque, bueno, sabe que es lo que mejor le beneficia, pero no sabe exactamente qué hacer y lo peor de todo es que no lo disfruta porque no tiene un propósito, no tiene un sentido para esta persona. Así que hoy quiero darte esta perspectiva inicial y es que lo primero que tienes que tener en cuenta, que lo vamos a ligar con el segundo punto, es que definas realmente cuál es el propósito que vas a hacer en el entrenamiento. Seguramente si eres principiante no entiendas muchas cosas que pasan a partir del entrenamiento, entonces por eso te quiero dar más perspectiva. Y es que al principio obviamente no te va a gustar el entrenamiento como tal porque tienes que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo al principio a la gran mayoría de personas no les gusta y tu cuerpo se tiene que adaptar a ello. La experiencia como usuario, cuando empiezas a realizar un deporte de fuerza o resistencia, al principio nefasta. ¿Por qué? Porque realmente cuesta un montón, las articulaciones te molestan incluso un poco, a lo mejor la musculatura te duele muchísimo más porque estás sacando tu cuerpo del sedentarismo y lo pasas a una actividad y duele porque al principio estás entrenando, también depende de la intensidad con la que lo hayas hecho al principio. Y estas primeras fases, que eso también lo explico en un video de YouTube, sobre las fases cuando tú empiezas a entrenar, es que durante los primeros 3 meses tu cuerpo se está adaptando y en esos 3 meses, a partir del mes 2 al mes 3, es cuando realmente le sacas mucho más partido a los entrenamientos. Tu cuerpo coge una resistencia tremenda y también la fuerza aumenta considerablemente y también la masa muscular, porque durante las primeras semanas tu cuerpo está en una adaptación y la gran mayoría de personas no entiende esto, entiendo porque muchas personas no se lo han explicado y también muchas personas no lo saben. Pero que sepas que en las primeras 8 a 12 semanas tu cuerpo entra en una adaptación metabólica. Tu cuerpo al principio le cuesta mucho lo que es la generación de esa nueva energía, lo que son esas estructuras musculares que tienes cuando entrenas. Al principio la inflamación suele ser mayor, al principio te va a doler mucho más la musculatura, sobre todo la semana 1 y la semana 2, que es la que más duele, pero a partir de allí tu cuerpo es mucho más eficiente. Y cuando es más eficiente y tu cuerpo y tu cerebro está mucho más sincronizado y eres capaz de realizar ciertos ejercicios o ciertos movimientos de una forma mucho más mecánica y mucho más controlada, es cuando realmente empiezas a disfrutarlo mucho más. Es como, por ejemplo, cuando empiezas a hacer tu primera sentadilla con barra. Al principio es súper incómodo. Yo recuerdo la primera vez que lo hice no me gustó absolutamente nada. De hecho, la dejé de hacer durante mis primeros 5 años por lo menos, porque me sentía súper incómodo. Y, por ejemplo, la sentadilla hacía mal. Doblaba la espalda, me dolía la parte baja, las rodillas me incomodaban, no tenía buena profundidad. ¿Y mi solución cuál fue? Dejarlo. Cuando debería ser todo lo contrario, y es que hay un movimiento básico que no sabía hacer. Entonces, de lo que pasa, que lo ideal es que aprendas a hacerlo, eso te va a dar muchísima movilidad y muchísima fuerza y sobre todo confianza para realizar diferentes movimientos que son muy similares. Entonces, al principio, ten en cuenta de que te va a costar. Sin embargo, precisamente esa es una de las razones por las cuales debes de hacerlo. Porque te va a facilitar mucho más tu vida en general, porque la mayoría de los movimientos que hagas cuando estás entrenando los vas a replicar de una u otra manera en tu día a día.
Entonces, al principio es importante que tengas un propósito para el entrenamiento, y si yo te pudiera dar una recomendación bajo la perspectiva que tengo ya después de llevar varios años con el entrenamiento, es que el entrenamiento como tal es la forma en la que le das un mantenimiento a tu cuerpo, y es lo que por un lado va a preservarlo durante más tiempo y va a hacer que tengas un cuerpo muy útil. Repito, que tengas un cuerpo muy útil. Tu cuerpo lo utilizas todos los días y tu cuerpo debe ser tu mejor y mayor herramienta. Tu cuerpo es lo único que te va a acompañar durante el resto de tu vida. Tú, por ejemplo, si tienes un automóvil y al principio no lo sabes conducir, a ti a lo mejor al principio realmente lo estropeas un poco porque a lo mejor las marchas no lo sabes hacer, a lo mejor frenas bruscamente, a lo mejor de vez en cuando incluso lo rozas con otros coches o otras cosas, y al principio, vale, quizás no va muy bien, pero con el paso de los años, si no le das un buen cuidado, no le echas el combustible que deberías, no lo llevas al mantenimiento como deberías, este coche se va a ir estropeando y cuando pasan algunos años lo tendrás que cambiar, hasta que llega un punto donde realmente casi que no sirve para nada, dependiendo del cuidado que le hayas dado a ese automóvil. Sin embargo, lo puedes cambiar. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo? Ya que es el único vehículo real que tendremos en nuestra vida. Todos los días vas a usar tu cuerpo. Por tanto, si tienes una buena movilidad, una buena resistencia, una buena fuerza, un buen acondicionamiento físico en general, tu día a día va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más fácil vivir. Entonces, cuando tengas que hacer cosas en tu día a día, ya sea ir a la compra, levantar pesos pesados y demás, va a ser mucho más fácil. Entonces, esta es la forma en la que vas a tener un cuerpo óptimo en cuanto a funcionalidad. Esto muchas veces una persona le ve el valor cuando empieza a tener una edad más avanzada o cuando pierde esa movilidad, pierde esa resistencia, o a lo mejor ha estropeado su físico de tal manera que hay cosas que no va a poder recuperar y va a tratar de hacer lo mejor posible para recuperar lo que se pueda. Y no esperes a llegar a ese punto. Entonces, dale esta prioridad a tu cuerpo, ya que es la forma en la que lo vas a mantener en una muy buena forma física, ¿vale? Esa sería la razón número 1 por la que yo te recomiendo entrenar, para que lo mantengas bien. Tu cuerpo es tu único vehículo que te va a acompañar durante toda tu vida. Da igual a dónde te vayas, te va a acompañar tu cuerpo y tu mente, da igual si cambias de país, de trabajo, de pareja, lo que sea. Tu cuerpo es lo único que te va a acompañar y va a ser tu único vehículo, así que asegúrate de tener un buen vehículo. Estamos hablando únicamente del acondicionamiento físico. Luego podremos hablar de la nutrición, lo cual hablaremos en otros vídeos, podcast, pero que sepas que realmente el entrenamiento es lo que le va a dar ese mantenimiento y que tengas un cuerpo útil y funcional. Vale. Como segundo punto, y luego vamos a hablar sobre los tipos de entrenamiento específicos, quiero tocar esta parte que para mí es crucial y fue algo que me marcó muy de cerca. Y es que para los que me sigan en redes sociales, especialmente en Instagram, hace 1 o 2 meses estuve en Colombia. Y allí me vi con mi familia y demás. Y precisamente mi primo que es una persona que quiero un montón, tuvo un accidente. Y yo me creí que mi primo, bueno, durante toda mi infancia, él fue un hermano para mí. Y tuvo un accidente. Entonces yo recuerdo que estaba en el aeropuerto cuando iba a ir de un lugar a otro dentro de Colombia. Y iba para Cartagena, bueno, iba para Medellín. Justamente iba de Santa Marta para Medellín. Sí, y de Santa Marta a Medellín iba. Y justo cuando estaba en el aeropuerto me escribe mi madre y me dice que mi primo tenía un accidente. Yo realmente pensé que era algo menor, porque me dijo, se accidentó en la moto, y yo pensé que simplemente pues se había caído y poco más que un raspón y ya está. Sin embargo, cuando llegué al destino a Medellín, me decían que no tenía muchas noticias, que le habían ingresado en la UCI y le han tenido que operar. En ese momento me asusté un montón porque, claro, ya cuando entras en una cirugía es porque ha pasado algo. Y después de una cirugía pasaba a la siguiente y cada vez el diagnóstico era mucho más reservado y no sabíamos lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que, para no entrar en mucho detalle, el accidente que tuvo literalmente casi le quita la vida. Le tuvieron que también operar de la aorta y durante todo ese tiempo estuvo en UCI y estuvo ahí hospitalizado y sedado durante varios días. ¿Qué pasa? Que gracias a que tenía un buen estado físico, ya que él viene entrenando hace muchos años, se dedica al culturismo, o sea, a nivel profesional, y lleva esta parte muy bien medida, come muy bien, entrena muy bien, todos los días hace cardio, vamos, que a nivel físico tiene un fisicazo y tiene muy buen estado físico. Y lo que le salvó la vida de este accidente, porque se lo han dicho los médicos varias veces, y ahora en su recuperación es lo que más se nota, es que precisamente gracias a que tenía suficiente masa muscular, ya que perdió como 20 kilos simplemente por ese accidente, gracias a que tenía suficiente masa muscular y suficiente capacidad cardiorrespiratoria, es lo que le ha preservado la vida. Y ahora mismo que está en su recuperación,
lo que es su capacidad cardiorrespiratoria se ha visto muy disminuida, pero gracias a que tenía muy buena capacidad es lo que le ha permitido sobrevivir. Y esto fue algo que me tocó muy de cerca y fue algo bastante difícil para la familia porque fue algo que no sabíamos que iba a pasar. Y precisamente el tener esos buenos hábitos y tener esta buena masa muscular fue lo que le ha ayudado a sobrevivir. Y por ejemplo, para los que viven en España o se han dado cuenta, lo que pasó en Valencia hace poco es que hubo una catástrofe y básicamente pues gracias a que unos ríos se desbordaron y pues cayó mucha lluvia y demás, si te enteraste en la noticia, lo que sucedió es que muchas calles se inundaron y muchas personas perdieron la vida en esta catástrofe, pero un porcentaje grande de los que se salvaron, precisamente aquí en este momento fue donde fue crucial tener un buen estado físico y personas que gracias a que pudieron mantenerse sosteniendo su cuerpo a una rama, porque si no se los llevaba al agua durante horas, o tenían que permanecer en lugares altos y tenían que trepar, gracias a tener un buen acondicionamiento físico y tener la capacidad de levantar su cuerpo y poder trepar, poder agarrar o estar colgados en un árbol, eso fue lo que les permitió salvarse. Entonces, no se trata simplemente de estoy en forma, voy a entrenar simplemente porque quiero bajar mi barriga y quiero tener abdominales. Porque eso, créeme que para ti no va a ser un propósito lo suficientemente largo y no se va a sostener en el tiempo. Porque el físico, al fin y al cabo, es algo que en un accidente o a lo mejor en un momento dado no puedes entrenar. El físico se puede perder temporalmente en cuanto a la condición que tienes simplemente porque dejas de entrenar por lo que sea, por un accidente o porque dejas de entrenar por cualquier motivo. Entonces, al final sí, únicamente la estética te vas a desmotivar muy fácil porque eso es un apartado más que vas a tener muy bueno. Sin embargo, la razón por la que debes de entrenar no debería ser únicamente la parte estética, que obviamente esa parte nos va a motivar un montón. De hecho, es importante que la tengas. Sin embargo, que no sea la única razón por la que entrenas. Entonces, como hablamos en el punto número 1, entrena para tener un cuerpo útil, funcional, que si llega el momento que te tiene que salvar la vida, lo puedas hacer. O incluso que tengas que salvar la vida a otros. Si ahora mismo te encontrarás en una situación donde tienes que levantar a una persona, ponerla en tus hombros y sacarla de una habitación y eso es lo que le va a salvar la vida, ¿cómo te sentirías tú en una situación así en la que no lo puedas hacer simplemente porque no tienes fuerza? Y que esta persona sea tu pareja, sea tu padre, sea tu madre, sea un hijo, y no seas capaz de hacerlo. Imagínate la frustración que te daría estar en una situación así y simplemente por el hecho de no tener fuerza, no poder ejecutar esa acción. O a lo mejor te encuentras en un cuarto cerrado y tengas que trepar para salvar tu vida y no tener fuerza. Y realmente es algo que cualquiera de nosotros puede desarrollar simplemente si tiene un buen plan de entrenamiento. Así que plantéate que simplemente entrena para la vida y tener un cuerpo útil. Esa que sea una de las razones principales. Y ahora el físico, obviamente eso va a venir como consecuencia de hacer las cosas bien, que es lo que vamos a hablar en el punto siguiente. Así que mi recomendación en todo esto es que entrenes para la vida y tener un cuerpo útil y funcional, no simplemente estético, que eso va a ser una consecuencia de hacer las cosas bien. Luego, para ir cerrando y ya hablar sobre los tipos de entrenamiento, es que la mayoría de personas cuando entrenan realmente no entienden por qué lo están haciendo. Y hay muchos tipos de entrenamiento que puedes hacer. Puedes hacer entrenamientos de fuerza, resistencia. Y, por ejemplo, cuando vas a un gimnasio, si vas por primera vez, te vas a dar cuenta que hay muchas actividades dirigidas, actividades grupales, y muchas veces no sabes qué hacer, ¿vale? Entendiendo esa situación, lo que te recomiendo es que primero te plantees tener un cuerpo funcional. Esa es mi recomendación en general, ¿vale? Y cuando tú vas a un gimnasio, por ejemplo, y ves diferentes tipos de entrenamiento funcional, que es spinning, que es zumba, que vas a encontrar, por ejemplo, body combat, body attack y todo ese tipo de entrenamientos, la gran mayoría, ¿vale? Te van a dar una buena condición física, ¿vale? Una buena condición física, sobre todo aquellos que sean más funcionales y que impliquen diferentes grupos musculares. Personalmente, yo te recomiendo a nivel general que tu entrenamiento incluya ejercicios con tu propio peso corporal para que empieces a dominar tu cuerpo y también que tengas cargas externas, mancuernas, barras, discos, kettlebell, cualquier carga externa para que por un lado domines tu peso corporal y también cargas externas. Sería lo ideal para tener un cuerpo funcional. Entonces, puedes meter más cardio o menos cardio, eso ya dependerá de tus gustos. Sin embargo, yo te recomiendo que la base sea esto. Si simplemente haces ejercicios repetitivos, obviamente vas a ganar fuerza, vas a ganar cierta resistencia, te va a dar cierta forma física. Sin embargo, en cuanto a funcionalidad, si te encuentras en una situación como la que vimos anteriormente, pues no te va a ayudar mucho. Así que mi recomendación personal, independientemente de tu edad, de tu género, de tu peso actual,
Lo importante es que domines tu cuerpo y que ese entrenamiento sea de fuerza, tanto con peso corporal como con pesos externos. Y también otra recomendación, que voy a hacer más videos al respecto, es que también hagas cardio y no veas el cardio únicamente como herramienta para perder peso, que ya hemos hablado en podcasts anteriores, en videos anteriores en mi canal de YouTube, que el cardio como tal no es la mejor herramienta para perder peso. Es un anexo muy bueno, pero recuerda que para perder peso eso tiene que ver mucho con la alimentación. Y si tuviera que elegir un entrenamiento sería de fuerza, porque es lo que mejor, por todo lo que vemos hoy, y también potencia mucho más la pérdida de grasa. Entonces, añade el cardio, ¿vale? Pero no como entrenamiento principal, sino como un anexo de tu entrenamiento de fuerza, que es algo anexado. Entonces, este va a ser los tipos de entrenamientos que vas a realizar. Pero, ¿cuál es el gran error? Y es gran parte de lo que vamos a hablar al inicio de por qué la gran mayoría de personas entrenan mal. Lo primero, que no entrenan sin propósito, no entrenan con un propósito como tal. Segundo, que en cuanto a su base de entrenamiento, no entrenan con el fin de tener un cuerpo útil y funcional, sino que simplemente hacen ejercicios repetitivos, algunos de ellos, así que yo te recomiendo lo anterior, ya lo dije. Y por último, en cuanto al entrenamiento, es decir, ya estás entrenando, ¿vale? Ya empezaste a hacer tu entrenamiento, sea cual sea. Lo siguiente que sigue para que puedas progresar, que de hecho este video se iba a llamar ¿Cómo salir del estancamiento? De hecho, era lo que iba a hablar hoy. Le voy a tomar un poco de agua aquí. Ya llevo aquí hablando un rato. Vale. Que justo el video en lo que habla sobre el estancamiento. Y es por ese punto que vamos a tocar el día de hoy. Y es que la intensidad que aplicamos en los entrenamientos cuando queremos progresar en fuerza, resistencia o el aumento de la masa muscular, no suele ser el adecuado para ese objetivo. Me explico. Recuerda que tu cuerpo progresa y tu masa muscular aumenta, ya sea de los brazos, piernas, glúteos, pectoral, cualquier grupo muscular. Un músculo crece cuando lo sometes a un estímulo al cual no está acostumbrado. Entonces, al principio es cuando vas a ver mejores adaptaciones y mejoras en general, y vas a ver un progreso significativo los primeros meses, porque pasaste de ser sedentario a no serlo. Bueno, más que sedentario, pasaste de no hacer deporte a hacer deporte, o de no levantar peso a levantarlo, ¿vale? Porque a lo mejor tú puedes seguir siendo sedentario si entrenes, que también eso es para otro tema. Pero bueno, ya cuando empiezas a realizar los entrenamientos, te vas a dar cuenta de que al principio progresas precisamente porque pasaste de 0 a 1, ¿vale? De no levantar peso a levantar peso. Ahora, cuando llevas tiempo entrenando, lo más normal es que tu cuerpo se adapte, puedas levantar esos pesos. Sin embargo, de forma personal, tienes que retarte a levantar más peso. Y esa es una de las cosas más difíciles del entrenamiento, y que la gran mayoría de personas, de ahí el vídeo de hoy, no lo haga bien. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo personal. Y ojo, yo mismo cometo ese error, y lo he cometido muchas veces, y es cuando vas a entrenar, no tienes este propósito, entrenas y simplemente haces la rutina que tienes ese día. Pues este día va a ser pierna o espalda o va a ser cardio, lo que sea. Y simplemente sigue la rutina. 5 ejercicios a lo largo del día, 4 o 3 series de 8, 10, 12, 15, 20 repeticiones. Y simplemente haces la rutina y ya está. Ya has cumplido. Has sido entrenar, ¿vale? Pero no has aplicado la intensidad suficiente para seguir progresando. Entonces, si ves que te falta fuerza o no has aumentado la masa muscular suficientemente, en cuanto al entrenamiento se refiere, porque aquí la alimentación obviamente juega un papel importante, sin embargo, en cuanto al entrenamiento, muchas veces es porque no se aplica la intensidad adecuada. Y quiero retarte y quiero que experimentes la próxima vez que vayas a entrenar, y me encantaría leerte aquí en los comentarios si lo experimentas y me dijeras lo siguiente. Ve a entrenar, ¿vale? Y sobre todo en tus primeros ejercicios, tú ahora mismo tendrás una cantidad de repeticiones. Por ejemplo, 12 repeticiones. Te voy a retar y quiero que llegues al fallo real. Haz tu primera serie normal, ¿vale? Pero cuando hagas tu segunda serie, tu tercera serie, es decir, cuando estés un poco más, digamos, caliente, trata de llegar al fallo. ¿Qué es llegar al fallo? Pero al fallo real, no al fallo en el que tú creas que vas a llegar, al fallo real. Y el fallo real es hacer todas las repeticiones que te salgan. No vas a ponerte un número, vas a hacer todas las que te salgan, ¿vale? ¿En qué ejercicios? En ejercicios donde sea seguro hacerlo. No vayas a hacer esto en sentadilla o press de banca, donde si fallas te cae el peso encima. Hazlo en máquinas, por ejemplo, si estás haciendo un curl de bíceps o estás haciendo remos, en ejercicios donde si fallas el levantamiento, pues la barra quede en su lugar, es decir, que no quede encima de ti, ¿vale? Ya sea en máquinas, en poleas, donde sea seguro, ¿vale? Que es en la mayoría de ejercicios realmente. Entonces, vas a llegar al fallo. Yo te pongo, por ejemplo, si haces un curl de bíceps, o por ejemplo, si estás haciendo curl femoral, que es para la parte trasera de la pierna,
que es uno donde muchas veces se falla, o en cuádriceps, cuando estás haciendo las extensiones, haz una serie y haz todas las repeticiones que te salgan. Te vas a dar cuenta de que va a llegar un momento donde tu cerebro te va a decir, hasta aquí, sobre todo cuando llegas a 10 o 12 repeticiones, porque es lo que te planteaste como meta. Y vas a sentir que duele, porque duele. Pero cuando llegues a esa cantidad de repeticiones, llegas allí y mentalmente te retas a hacer todas las que puedas. Te vas a dar cuenta de que vas a hacer una más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más. Y llegará un momento donde dirás, vale, eran 10 a 12 repeticiones, pero he hecho 20 o incluso 25. Toda esa cantidad de repeticiones que has dejado de hacer es precisamente la razón por la que no estás avanzando. Entonces, te va a pasar en muchos ejercicios. De hecho, te recomiendo que esta semana, si estás viendo este video ahora, hazlo con la mayoría de ejercicios que puedas y te vas a dar cuenta que muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, te estás dejando mucho sin hacer. Realmente donde quizás lo estés haciendo mejor, sea en la sentadilla, o sea en el press de banca, en ejercicios multiarticulares, es donde normalmente se suele hacer mejor. Pero sobre todo cuando son ejercicios más aislados, donde vas a trabajar un solo músculo y demás, es cuando normalmente cuesta mucho más mentalmente llegar al fallo, porque cuesta. Entonces es la razón por la que muchas personas no avanzan. Entonces mi recomendación personal es que esta semana vayas al gimnasio o si entrenas en casa, aumenta las repeticiones tanto como tú puedas y no te pongas un límite de repeticiones. Haz todas las que tú puedas y te vas a dar cuenta realmente cuántos te estás dejando sobre la mesa. Y como te digo, mentalmente, y te vas a acordar de mí cuando lo hagas, mentalmente es difícil. Y esa es la razón principal por la que la gran mayoría de personas no avanzan. Y ya para cerrar, te cuento mi caso personal. Recuerdo yo estuve como 2 años literalmente entrenando simplemente por mantener. Y yo era consciente de que la intensidad que aplicaba no era suficiente. Entonces yo quería hacer una etapa de volumen, pero yo ahí no podía hacer volumen. Yo no podía incrementar calorías. ¿Por qué? Porque iba a engordar. Pero Oswald, si estás entrenando y consumes proteína y aumentas las calorías, vas a aumentar la masa muscular. Sí, siempre y cuando mantenga una buena intensidad. Ya que si no hago una intensidad lo suficientemente alta en cuanto al esfuerzo percibido, me voy a mantener igual a nivel muscular, pero voy a ganar peso principalmente en forma de grasa porque no le estoy dando una razón al músculo para crecer, porque estoy haciendo lo mismo. Entonces tengo que esforzarme más. Yo sabía, yo a veces iba al gimnasio y iba 20 minutos, 30 minutos, porque a lo mejor tenía otras cosas en mi cabeza y no tenía la motivación suficiente en ese momento para levantar más peso. Y no fue hasta ya literalmente un par de meses atrás cuando dije, venga, voy a hacerlo mejor. Y me comprometí más con el entrenamiento y te lo hablo totalmente desde la parte personal. Y es que yo sabía que no estaba aplicando la intensidad que debía, pese a tener los conocimientos. Entonces, por eso digo que es un error muy común y es muy fácil de no hacer porque cuesta. Entonces, tienes que mentalizarte cuando hagas tus entrenamientos, centrarte únicamente en la serie que estás haciendo. Y esa será ya mi recomendación final para cerrar este capítulo del podcast. Y es, cuando hagas el ejercicio y hagas la serie, únicamente céntrate en esa serie y en las repeticiones que vas a hacer. Ya está, no pienses en que luego viene otra, luego otro ejercicio, no. Únicamente céntrate en ese ejercicio. Si es posible, concéntrate, cierra los ojos, toma aire y empieza. Y empieza. Y sigue la siguiente. Y a la siguiente repetición. Y la siguiente repetición. Y rétate a hacer las máximas que tú puedas. ¿Vale? Y vas a tener esta métrica. Y una vez ya tienes esta métrica, vas a ajustarlo. ¿Cómo lo vas a ajustar? Si la idea es hacer 12 repeticiones o 15 o 10, las que tengas planteadas, no se trata o no hace falta que hagas 20 o 25. Lo que vas a hacer es que si llegas a muchas más repeticiones, tienes dos opciones. O haces esa cantidad de repeticiones en tus series o bajas las repeticiones, pero le aumentas ligeramente el peso. Es decir, que la sensación de esfuerzo y de llegar al fallo sea cercana a las repeticiones que tienes marcadas. Es decir, si tienes 15 repeticiones, la idea es que sean 15 pero muy justas. Que llegues y sea como, ¡buah! Lo he dado todo. Como mucho podría ser 16 o 17, ya está, no 25 o 27. ¿Vale? Si te pasa eso, ya te has dado cuenta de forma muy clara de que el error de tus entrenamientos está aquí. Eso que te acabo de dar, esta información, es de las más valiosas en cuanto a entrenamiento para que puedas seguir progresando. Créeme que muchas veces cuando una persona falla, no es porque la rutina la tenga que estar cambiando constantemente, es que no aplica el esfuerzo que necesita realizar. Y yo, por ejemplo, cuando he entrenado con más personas, y yo recuerdo al principio, cuando me mudé acá a la isla donde vivo, ponle tú 4 o 5 años atrás, cuando entrenaba con personas que a lo mejor me decían, oye, entrenamos o compartimos este ejercicio, o cuando, te soy mucho más claro, cuando trabajaba como entrenador personal en el gimnasio y entrenaba con personas, me decían, Oswald, yo llevo 5 años entrenando, 10 años entrenando. Vale, empezamos la sesión y hacíamos el primer ejercicio
y automáticamente me decían en la primera serie, yo nunca en mi vida había entrenado así. Y te lo digo, no era un entrenamiento extremadamente exigente, simplemente íbamos a las repeticiones efectivas. Y se veían un avance tremendo el primer mes o los primeros 2 meses, justamente porque sí, llevaba 10 años entrenando, pero llevaba entrenando de esta forma. Y no estaba entrenando, iba al gimnasio, que era otra cosa. Pero entrenar, de verdad, requiere que apliques cierto esfuerzo, que era el que estamos aplicando. Así que bueno, espero que este podcast te haya sido útil, que te haya inspirado mucho más para que le des un propósito claro a tus entrenamientos y que a partir de ahora tus entrenamientos tengan un sentido y tengan una organización mucho más clara. Y recuerda que para aquella persona que le gustaría que le ayudáramos en el proceso y tener una planificación mucho más específica y sobre todo que pueda tener una transformación clara de llevar a punto A a punto B y tener algo mucho más claro en cuanto a entrenamiento, alimentación y un seguimiento, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link por si quieres agendar una cita con nosotros y ver cómo funciona todo el programa para ti en cuanto a la transformación física y también con los hábitos, que esa realmente es casi el 50% del programa, todo lo que tiene que ver con los hábitos y que los puedas mantener. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente podcast.